Vamos a darle la bienvenida a cada una de las personas que se encuentran allí conectadas con nosotros en este día. Quiero darle un saludo muy especial en esta tarde al pastor Johan Villamizar Fonseca, quien nos acompaña en esta tarde, y vamos a tocar un tema muy importante para las familias, para los padres de familia, para las madres de hogar, y estaremos hablando de disciplina versus maltrato. Los invito a ustedes que se encuentran allí a que se conecten, a que a través de nuestro número de WhatsApp o como usted desee escribirnos, nos manifieste sus preguntas, sus dudas acerca del tema que vamos a hablar en esta tarde. Les recuerdo, vamos a hablar de disciplina versus maltrato en los hogares, en los niños. Amén. Entonces vamos a darle la bienvenida en esta tarde a nuestro pastor Johan Villamizar Fonseca. Muy buenas tardes para todos aquellos que están conectados en este momento. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo bastante complejo, pues el 85% de nuestra sociedad está viviendo algo o está asociado en algo sobre el abuso o el maltrato. Y eso es lo que queremos tratar en esta tarde. ¿Qué diferencia hay entre la disciplina y el maltrato? ¿Cuándo hay maltrato? ¿Cuándo hay disciplina? ¿Y qué consecuencias ocasiona el maltrato o qué consecuencias también ocasiona la disciplina? Entonces hoy vamos a tener algo muy interesante, así que le pido a todos los papás, las mamás, a todos aquellos que tengan hogares o que están en pos de tener un hogar, que se puede ya conectar a nuestra página Iglesia Cristiana, porque vamos a tener un tema bastante interesante. Y también, hermana Cardona, quiero decirle que hoy tendremos también otro psicólogo más, se llama Anderson Macana, que nos va a estar acompañando y haciendo su intervención, debido a que este profesional también tiene una alta experiencia en lo que es en lo infantil, en todos los niños, y cómo puede darnos un aporte desde esa parte educativa que él tiene mucha y demasiada experiencia. Amén, pastor. Yo creo que ese es un tema realmente importante y más en esos tiempos. ¿Saben por qué? Yo soy madre y trabajo y casi comparto el tiempo con mi hija, pero cuando uno ya está viviendo en esos momentos que estamos en cuarentena, que nosotros lo hemos llamado tiempo de aposento, y estamos durante todas las 24 horas del día con nuestros hijos, nos damos cuenta de la tarea tan fuerte que tienen los profesores, que tienen los maestros, que tienen las escuelas, que tienen, digamos, las guarderías al momento también de estar con nuestros hijos, porque en realidad a veces no es fácil o no sabemos cómo actuar ante ciertas situaciones, cómo actuar, cómo corregir, cómo hablar, cómo decirle a nuestro hijo, no haga eso no está bien. Pero hoy el Señor ha permitido este espacio para que cada uno de nosotros nos conectemos y a través de la psicología, pero también bajo la dirección del Señor, podamos nosotros conocer de qué manera o de la manera más sabia en la que nosotros podamos corregir, guiar a nuestros hijos conforme a normas, a principios morales, pero también bajo la dirección de Dios. Amén. Entonces creo que es un tema realmente importante. Tú que estás viviéndolo, tú que estás allí en tu casa, madre, padre, que de pronto no sabes cómo corregir a tu hijo, este es el momento indicado para que nos hagas tus preguntas y quizás salgas de esas dudas que tienes y hoy puedas aprender a cómo guiar a tu hijo de una mejor manera, pastor. Pero pastor, yo quisiera que usted en esta tarde nos mencionara qué significa disciplina. Antes de dar esa definición, quiero comenzar haciendo como una introducción. Quiero comenzar diciendo que el castigo físico es un tipo de maltrato usado por muchos padres para inculcar disciplina. A veces los padres o la figura paterna o la figura materna o masculina o femenina quieren fomentar la disciplina con base al castigo. Quiero decir que el castigo viene desde la antigüedad. Recuerde que el castigo se le hacían a aquellos los que eran esclavos, y los esclavos eran castigados cuando no obedecían una norma o algunos estatutos que decía el jefe.
Entonces desde ahí comenzó y se comenzaron a dar cuenta que cuando alguien castigaba, inmediatamente la persona comenzaba como a corregir algunos actos. Entonces el castigo como que fue cogiendo una fuerza que si nos vamos hace como 10 años o 20 años, ¿cómo castigaban ante los padres? Los padres castigaban ¿con qué? Con palo, tirando la chancleta, tirándole la tapa, con el cable de la lavadora, con el cable de la licuadora, le tiraban lo que fuera con tal porque ellos pensaban que eso ayudaba a crear un niño disciplinado. Y entonces ahora nosotros vemos y decimos, ay, pero que en lo anterior, vea, yo fui criado con golpe, mire, aquí estoy. Entonces, ellos quieren traer toda esa cultura, todas esas creencias que vinieron de atrás, a traerla aquí y comenzar a maltratar a sus propios hijos. Porque ¿qué hace la disciplina? La disciplina es el arte de enseñar. El castigo es el arte de que a ti te tomen miedo o que te tomen ese, uy, ahí viene mi papá y ese es este temor. Ya llegó mi papá y todo se esconde bajo de la cama, nadie lo saluda, ¿sí? Porque llegó la figura que de castigo. Es que yo me tenía el respeto, no es respeto, es miedo. Y sabe que el miedo lo que hace es que nuestros hijos baje que el autoestima. Y tenemos que saber que nosotros tenemos en nuestras manos, como el poder o vamos a transmitir qué queremos para nuestros niños. Nosotros podemos crear niños con excelentes valores, niños profesionales, niños con ética, niños con buena moral, pero también podemos crear asesinos, violadores, maltratadores, abusadores. Podemos enseñar diferentes formas, pero eso va de acuerdo de cómo nosotros como padres estamos disciplinando a nuestros hijos. Recuerde que nosotros disciplinamos en esta temporada, no castigamos. Pastor, le pregunto, hoy en día se maneja mucho el tema de que no me pegues, no me hables así porque puedo llamar al ICBF porque me estás maltratando. Es necesario hoy definir qué puede ser castigo, qué puede ser maltrato o qué puede ser disciplina. Porque considero yo que de igual manera la palabra del Señor dice que al que Él ama, Él disciplina. Y verdad que como nosotros somos padres queremos hacer que nuestros hijos también sean personas que crezcan, que sean personas de bien, personas que hagan cosas correctas, ¿verdad? Pero en ocasiones es necesario disciplinar, tomar medidas de pronto no drásticas ni exageradas, porque considero que cuando ya se llega al maltrato es cuando ya excedemos nuestros límites, nuestras capacidades como personas, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por la rabia, por la ira, pero deben existir métodos y maneras adecuadas de cómo corregir y de que nuestros hijos también tomen conciencia de que han fallado y de que han hecho cosas erróneas. Claro, tenemos que tener algo bien claro, que cuando yo corrijo o voy a castigar a mi hijo, eh, ahora no podemos, se puede decir que el militar o la política o las personas, lo que generan la ley, dice, no podemos pegarle al niño porque si le pegamos al niño, inmediatamente llaman a la policía y cogen al niño y se lo llevan. No, hay que tener en cuenta porque los niños también se pueden estar aprovechando de esas circunstancias. Los jóvenes, ay no, papá no me puedes pegar porque te llamo a bienestar. No, yo estoy completamente seguro que nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos porque nosotros podemos de vez en cuando coger la correa y darle. Pero hay que explicarle por qué yo le estoy pegando. Eso es lo que hace la disciplina. Cuando yo estoy disciplinando, yo le digo a mi hijo por qué le estoy pegando, por qué razón estoy haciendo esta circunstancia. Pero si yo le pego, mejor dicho, y comienzo a darle, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra ira y nos dejamos llevar por todo eso lo que está acumulado dentro de nosotros y lo que hacemos es llegar al maltrato.
Ojo, estoy diciendo que sí podemos pegarle a nuestros hijos, pero no dejándonos llevar por nuestras emociones o dejarnos impulsar. No, ahí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y creo que nuestro amigo y compañero profesional, Macana, nos va a dar algo muy importante en este momento. ¿Qué nos comenta? Sí, pastor, tiene usted toda la razón que en estos momentos nuestros niños son muy inteligentes y comienzan a amenazarnos a nosotros como padres diciendo que si usted me pega, yo te voy a echar al bienestar familiar. Y prima, primero que todo, ante el bienestar familiar usted tiene que responder por ese niño como padre. Y si bien el bienestar familiar, ya sea que un vecino, su propio hijo o un familiar, por así decirlo, le envió el bienestar familiar a usted, usted tiene facultades o leyes que lo respaldan a usted como padre porque usted tiene que responder por ese hijo. Si usted no lo corrige, ese hijo se pierde, se va a, Dios no quiera, las drogas, le van a caer a usted como padre porque usted no lo corrigió. Pero usted tiene esas herramientas de corregirlo a tiempo. No de que cuando espero que pasaran las cosas y después sí, como quien dice, lo voy a corregir. No, las cosas de corrección se hacen en el momento y como decía el pastor, se hacen de una vez y diciéndole por qué. No como antes nos corregían a nosotros que nos pegaban por sílabas. Es que te voy a pegar por tal, tal, tal. No, en ese momento tú puedes pegarle uno, dos correazos y explicándole por qué y verá que tu hijo va a entender. El niño es muy inteligente. El niño entiende por qué lo hizo y qué no lo debe hacer y sabe que al momento de hacerlo va a recibir un castigo. Es igualmente como cuando tú lo premias. Si hace algo bueno y tú lo premias, él va a querer hacer otra vez lo bueno para volver a tener ese refuerzo positivo. Pastor, yo le comento algo. Acabo de recordar con lo que comenta nuestro psicólogo, algo que me trae en memoria mi niñez. Y recuerdo que mi mamá en el cuarto tenía colgado un mensaje pegado que decía que nosotros debemos criar hombres, mujeres, no debemos criar delincuentes. ¿Por qué? Porque obviamente, como decía Anderson, nos decía que se debe corregir y es necesario hacerlo a tiempo, porque si yo no lo hago, puede que esté creando en él una persona inadecuada para la sociedad, pero si yo lo corrijo, puede que esté haciendo de él un buen hombre. Sin embargo, pues si lo corrijo de una manera más fuerte, puedo llegar al momento de lo que usted nos decía, crear esa persona, una persona de pronto maltratadora, una persona violenta. Sin embargo, yo creo que las personas que han vivido violencia en sus casas, no hablo de todos en general, pero los que vivieron en algún momento ese suceso en su vida o que vivieron, digamos, la pérdida de su padre o la ausencia de su padre o de su madre, quizás cuando tienen sus hijos, dicen, yo no quiero hacer esto por mi hijo, no quiero hacer esto por mi hija, porque yo ya lo viví, yo quiero ser un mejor padre, quiero saber cómo proceder ante las situaciones. Entonces recuerdo esa imagen que decía que no debemos criar delincuentes, ¿cuando qué? Cuando les damos todo lo que ellos quieren, cuando les damos todo lo que ellos pidan creyendo que así somos los padres perfectos, ¿sí? Porque a veces nosotros queremos ser delante de nuestros hijos esos padres que ellos, digamos, lo pongan a uno allá, que esos salgan corriendo cuando nos ven, ¿verdad? Pero mirar también qué estoy haciendo yo que de pronto esté generando eso en mi hijo. Recuerde que no podemos irnos a los dos extremos. No podemos llegar a ser esos padres castigadores, pero tampoco esos padres flexibles, que todo lo permitimos, esos padres permisivos, que todo lo permitimos y no hacemos nada. Porque cuando nosotros, hay dos opciones que nosotros tenemos cuando salimos de padres o de familias que han sido maltratadores. O nos volvemos muy permisivos, como a mí me maltrataron tanto, entonces yo no quiero hacerle eso a mi hijo, entonces me vuelvo permisivo y no le hago nada porque sufrí tanto. Sí, sufriste, pero tienes que tener una sanidad interior. Pero tampoco llegar al extremo de que como a mí me corrigieron fuerte, entonces yo voy a corregir fuerte.
Y ojo también, porque a veces los padres estimulan demasiado. O sea, si se ganó algo, le dan una cicla. Si ganó el otro, le dan un play. Entonces saturamos de estímulo. Y cuando tú saturas al niño de tanto estímulo positivos, cuando tú no tengas dinero, el niño te lo va a reclamar. Entonces, por eso todo en exceso es malo. Hay que buscar un equilibrio. Hay que estimular no solamente regalarles cosas ostentosas o costosas, no, también podemos darle como, vamos y te gastas un helado en la tienda que cuesta 2,000 pesos, por haber hecho, pero a veces le colocamos esos regalos tan grandes que cuando ya tú no puedes tener esos regalos, tú estás perjudicando a tu hijo, ¿sí? Y le estás enseñando a él a ser interesado. Hago algo por interés, mas no hago algo porque me nace y porque yo soy de este talante o tengo esta cultura o tengo estos valores. Entonces, la diferencia entre disciplina y castigo es que la disciplina es el arte de enseñar. Y el castigo lo que hace es menguar en la autoestima de la persona, del infante o del niño. O también saca a flote hacer esos niños agresivos. Entonces, porque hay muchas clases de castigo. Hay el castigo verbal, hay el castigo físico, hay el castigo emocional, hay el castigo psicológico. Y también hay un castigo que va muy de la mano con el abuso. Hay niños y la mayoría, el 85% de la población en Colombia, los niños son castigados desde los 2 hasta los 5 años, porque el niño pronto le da miedo a hablar. Entonces cuando ese niño que es castigado, y cuando lo castigan, hay padres que comienzan a abusar del niño. Entonces es cuando vienen esas violaciones. Entonces ahí cuando nosotros tenemos que, como padres, debemos estar muy alerta, porque cuando hay un castigo y una violación, el niño tarda mucho en hablar. Es poco expresivo, no le gusta tanto estar en la calle, es muy encerrado porque pronto hubo una violación o un abuso que coartó la comunicación de este niño. Entonces, por favor, papás, ojo con pegarle cachetadas. Pegar cachetadas no es disciplina. Nunca usted debe tocarle la cara a su hijo. Haga lo que haga. Nunca. Yo no estoy de acuerdo de que bajo mi experiencia y mi conocimiento como psicólogo, no estoy de acuerdo que a los niños se le peguen en la boca. Para eso puede pegarle por las piernas, por las nalgas. También hay que saber cuando voy a hacer una disciplina con una sanción, que yo sí estoy de acuerdo que le peguemos, pero tratar de no pegarle por las costillas o tratar de pegarle aquí por el pecho, en la cara, en los ojos, porque en vez de hacer algo lo que podemos es perjudicar. Y me acuerdo de una reflexión o de un caso de una persona, de un papá, que el papá compró un carro nuevo y montó el niño atrás. Y el niño tenía todos los crayos y le rayó todos los sillones al papá. Y el papá apoyó esa rabia y lo cogió con una piedra y le pegó en la mano, ta, 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 ta. Que tanto fue la rabia que él no supo cuánto lo golpeó, que el niño perdió sus dos manitos. Y sabe que le decía, papá, más nunca te voy a rayar el carro, papá, más nunca, pero devuélveme mis manos, porque la ira enceguece en la hora de corregir. Yo por eso cuando tengo rabia, poco, prefiero que la ira se baje para que esto pueda tener un mejor control. Pastor, pero disciplina o maltrato también no únicamente tiene que ser por los golpes o por algo físico que podamos hacer. Considero yo que también las palabras, las expresiones, lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, también es una forma en cómo nosotros podemos llegar a maltratarlos, ¿verdad? A veces y me ha pasado que a veces uno en medio de la rabia y uno grita pero uno no sabe de qué manera también puede estarles
afectando a ellos emocionalmente. Entonces, O sea, si ya corrigió una vez, vuelve nuevamente. Ya, si ya corrigió, ya basta. Porque es como hacer sentir el niño que es el peor niño. Yo creo que si ya yo lo regañé por algo, listo, lo regañé y listo. Yo me hice entender a través de la disciplina. Pero no, hay mamás que regañan y vuelven y regañan y vuelven y regañan. Pasa 2 horas y otra vez. No. Yo creo que ahí la madre no está siendo una madre que está disciplinando, sino una madre que está corrigiendo con rencor, con rabia, con ira y creo yo con cosas de su pasado que está reflejando en su niñez. pastor, yo considero que a veces también los problemas emocionales que tenga la madre o el padre, o los problemas que hayan entre el esposo y la esposa, pueden afectar y llegar al maltrato del niño. No, de pronto que el niño no haya hecho nada, pero como tengo rabia porque tengo problemas con mi esposo o con mi esposa, puedo llegar al maltrato con mi hijo. Claro, porque a veces las mamás no son capaces de canalizar esa rabia, entonces se lo desquitan con el primero que encuentran. Y lamentablemente ahí están nuestros hijos. Entonces yo pienso que ahí es donde la mamá tiene que tener mucha prudencia, porque los hijos no tienen la culpa de lo que te hizo o de lo que te está haciendo tu esposo. Los hijos no tienen la culpa de lo que te hizo tu jefe. Los hijos no tienen la culpa de lo que pasó cuando saliste a la calle. Los hijos no tienen la culpa de lo que a ti te pasó en la niñez, en el pasado. Ellos no tienen la culpa. Y ellos no pueden repetir la historia de lo que a ti te pasó. Sí, Paso, mira, con base a lo que usted nos comentaba, yo estuve leyendo un poco y nos hablaba de 4 formas de cómo nosotros podemos manejar la disciplina con los hijos. Una de ellas decía que la sanción tiene que estar relacionada con lo que el niño hizo. Es decir, si él hizo algo X o Y, yo debo castigarlo. Castigarlo no es la palabra, es una sanción, disciplinarlo. Disciplina. Exacto, disciplina, sino que ya la palabra castigo se ha vuelto como tan natural y común en nosotros que se convierte en un hábito en nuestros hogares. Entonces, la manera de disciplinarlo es que de acuerdo a lo que él hizo, yo debo disciplinarlo con base en ello. Amén. Entonces, mire, por eso es bueno uno cambiar el esquema en la familia. Siempre dice, si te portas mal, te voy a castigar. Y cuando hablan de castigo, uno que piensa, la correa, el zapato, la cachetada, el maltrato. Pero si tú comienzas a decir, cuando lleguemos a la casa te voy a disciplinar, tampoco podemos avergonzar a nuestros hijos delante de la gente. Cuando usted vaya a disciplinar a su hijo, hágalo que no esté los amigos, que no esté en la calle. En la casa arreglamos. Pero cuando llegue a la casa, que sea cierto que disciplina. Y ahí tiene nuestro amigo Macana algo que decir interesante. Bueno, sí, pastor, como usted dice, es muy cierto todo. Uno corrige en privado y felicita en público a los hijos. Corrige en privado y felicita en público, ¿por qué? Porque usted no puede avergonzar a su hijo delante de los amigos o delante de los amigos que uno tenga. ¿Por qué? Porque le va a perder el respeto. Como usted no tiene pudor de que sus amigos vean cómo usted lo corrige, él tampoco va a tener o esa decencia de comportarse bien delante de la visita que nosotros tengamos. A veces nosotros vamos por la calle y nuestro niño nos hace una pataleta. Llegado al caso, nosotros no corregimos inmediatamente, solo le decimos al oído, en la casa arreglamos. Pero sucede y pasa y acontece que llega a la casa y no arreglamos. Es un error que nosotros hacemos como padres, el no corregir, el dejar pasar esos episodios de desobediencia o esos episodios de indisciplina. Se supone que nosotros somos los grandes, nosotros somos los que sabemos las normas y nosotros tenemos que pasarle esas normas de comportamiento a nuestros hijos. Si nosotros no le pasamos esas normas adecuadas, llegará el momento donde el niño ya no le haga caso, llegará el momento donde el niño donde usted le pegue y le va a decir, pégueme más, al fin y al cabo el dolor se me pasa, llegará el momento donde el niño le va a decir,
pues grite, al fin y al cabo usted se va a cansar de gritar, pues llegará, o usted le quita la tablet o le quita el internet y llegará, pues usted también lo necesita, llegará el momento donde usted lo tiene que prender y el niño se vuelve un niño retador, el niño se vuelve un niño muy desafiante. ¿Pero por qué? Porque cuando tenemos nosotros el momento de corregir, lo dejamos pasar por nuestro afán diario. Porque nosotros en medio de nuestra cotidianidad llegamos a la casa y tocó empezar a hacer la comida o tocó atender al esposo o a la esposa, etcétera. Se nos olvidó que el niño en el centro comercial se portó mal y no lo corregimos cuando llegamos a la casa. Pero si nosotros tenemos esa tranquilidad o esa serenidad de llegar y decirle, mire hijo, usted se portó mal en el centro comercial y por esto y por esto, lo voy a castigar, no va a tener celular. Pero eso sí, que cuando usted haga un castigo, pues lo sostenga, no que Recuerde, hermano Macana, que no estamos hablando de castigo. Cuando haya disciplina, o cuando usted lo discipline con quitarle el celular, ejemplo, se lo voy a quitar por todo el día. Y el niño, ay mami, ay papi, ay, se vuelve el niño más meloso, el niño más cariñoso, el niño más consentido, el que usted le dice apague la luz y él va y la apaga, o usted le dice tráigame agua y va y la trae, sin necesidad de decirle muchas cosas, o de repetírselo varias veces como es común. Pero en ese momento nosotros tenemos que ser fuertes como padres y decir, no hijo, no se lo voy a devolver hasta que termine el castigo, porque si no, nosotros no vamos a tener credibilidad delante de nuestros hijos. ¿O no, pastor? Sí, dijo algo muy puntual el psicólogo Macana, que es la parte del desafiante. Cuando tenemos un padre maltratador y uno dice, yo espero llegar a ser grande para enfrentarme a mi papá. Entonces, si usted es un papá maltratador y usted comienza a darle cuando su hijo tenga 11, 15 años, él se le va a levantar y créalo que se van a ir a la violencia. Y entonces ahí es cuando va a introducirse el bienestar y le van a quitar a los niños. Entonces, no desafiemos tampoco a nuestros hijos. Es que a veces hay papás que desafían, como que también quieren sentar su autoridad. Y no es autoridad, es como el respeto. Los papás deben inspirar respeto en la familia. Cuando llegó papá, hay respeto. Cuando llegó papá, hay algo hermoso. Entonces, eso es lo que tenemos que inculcar en esta temporada y en este siglo, el respeto hacia los papás, pero también el respeto a quién, hacia los niños, porque dice la palabra, hey papás, no saquéis a ira a tus hijos, porque hay papás que les sacan de casillas, sacan esos sentimientos negativos de, mis hijos es rebelde, pero es rebelde porque usted lo maltrata verbalmente, físicamente, y lo lleva a retarlo. Entonces, allá donde llegan esa clase. Entonces, tener mucho Pastor, yo cuidado creo con que eso. también ahí tiene que ver mucho el ejemplo, porque como yo quiero de pronto disciplinar a mi hijo, hijo, no seas grosero, no digas esas palabras, si de pronto con mi ejemplo yo lo estoy haciendo, si yo estoy siendo grosera, estoy utilizando palabras soeces, palabras fuertes, obviamente al ver eso mi hijo reflejado en mí, él va a querer hacerlo. ¿Y con qué, digamos, con qué argumento yo voy a llegar, digamos, a colocarle una disciplina o una sanción a mi hijo? Sí, y algo muy interesante, cuando un niño es violado o está siendo abusado, porque también hay niños violados, hay niños abusados, hay niños maltratados. Cuando un niño es así y el niño retrocede en toda su parte cognitiva, es decir, en la forma de hablar. Antes controlaba los esfínteres, pero ya no controla los esfínteres. Antes hablaba más, pero ya no habla. Cuando usted ve un retroceso en sus hijos, en la parte de la comunicación, en la parte de lo conductual, en la parte fisiológica, que son los esfínteres, ahí hay un síntoma de alerta, compañera Daniela. Hay un síntoma de alerta que el niño puede estar siendo o abusado, violado, maltratado, física, emocionalmente y psicológicamente. Yo por eso a mis hijos, yo muy poco lo dejo con alguien. Cuando yo lo dejo con alguien es porque ya no, pero yo siento que la responsabilidad de los hijos son
los padres. Son los padres que deben estar ahí presentes, porque la etapa más importante, hay dos etapas muy importantes donde la presencia de los padres debe estar, y es la niñez y es la adolescencia. Si en esa etapa está el padre ahí, lo hacemos. Yo me acuerdo que yo antes trabajaba en el SENA y mi esposa también trabajaba como abogada en el banco de Comultrasan, y ella quedó embarazada. Y cuando ella salió, yo le dije, no, mi amor, yo creo que tú debes estar esta vez. Yo como padre me voy a hacer responsable de la parte económica de la familia, porque yo necesito que la mamá, no es que la mamá es la queca, no, sino que la mamá hace esa parte, como dice la mujer sabia edifica la casa. Ojo que la Biblia dice, el hombre edifica la casa. ¿Quién edifica la casa? La mujer sabia, es decir, la mujer es la que hace ese papel de edificar a su hijo, edificar cada día más al esposo. Entonces, ojo con quién dejamos a nuestros hijos. Considero que ese tema que usted mencionó, pastor, es algo muy importante, no solamente para el maltrato que de pronto vivan nuestros hijos en nuestra propia casa, sino también aquellos que de pronto por nuestras labores necesitamos dejarlo, ya sea con un familiar, ya sea con una persona que hemos contratado o en alguna guardería o en algún colegio. También es importante conocer esos síntomas de alerta que nos permiten identificar de manera temprana porque si mi hijo está sufriendo maltrato, si está siendo abusado o si está siendo violentado. Amén. Entonces, ya vamos a empezar a hablar un poco acerca de las preguntas, pastor. Hay muchas personas interesadas en esta tarde en compartirnos sus experiencias y que podamos darle un tip de cómo manejar esas situaciones. Hay una persona que nos dice que nací en una familia muy violenta y mis padres nos golpearon mucho a mí, a mi hermano y a mí. Siempre vivimos atemorizados, pues mi mamá, en lugar de defendernos o ayudarnos, no decía nada, permanecía callada, y cuando mi padre no estaba, ella era quien nos pegaba. Todos mis días eran una pesadilla. Me prometí que si un día tenía hijos, jamás les pegaría. Pero mis peores temores se han convertido en realidad. Tengo un niño de 5 años y le he pegado. A veces le pego bastante porque es travieso e inquieto. Reconozco que mi paciencia es poca. Rezo todos los días por ayuda y perdón. Resulté ser exactamente como mis padres. Estoy desesperada y llena de culpa. Ayúdenme. Yo creo que eso nos pasa a todos los padres cuando disciplinamos. Cuando disciplinamos, como que hay un sentimiento de culpabilidad. ¿Será que lo hicimos bien? ¿Será que lo hicimos mal? Pero después uno hace como una reflexión y comienza a decir, no, la disciplina estuvo bien porque yo quiero que este niño sea de bien. Pero hay que mirar si estás maltratando, porque si ya estás pegándole con algún objeto, estás pegando en la cara, como sea, con puño, ahí ya estamos hablando de maltrato. Y creo que está repitiendo la historia. Y como he viniendo diciendo en las sesiones anteriores, hay que hacer un cierre. Y creo que tu mujer necesitas un cierre de tu niñez, necesitas una terapia y una sanidad interior para que pueda formar esa criatura que está ahí en tus manos. Recuerden, cuando yo sé mi pasado, trato de que mi pasado no se repita, pero cuando sano también mi corazón y sano todas esas heridas. Entonces te recomiendo una terapia, te recomiendo que si puedes disciplinar a tu hijo, pero no castigándole, diciéndole palabras vulgares, sino como dijo ahorita el psicólogo Macana, no por sílabas, sino decirle primero, te voy a pegar por esto, por esto y por esto. E inmediatamente coges y le das en la nalga, tan, 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 tan. Y por último, yo te amo, hijo. Dile al final, te amo. Para que él sepa que lo está haciendo porque te amo. Así es, pastor. Yo les venía hablando de unas formas que encontré, que estoy averiguando,
y decía que la segunda forma es que siempre debemos decirles a nuestros niños cuál es la sanción disciplinaria antes de que desobedezcan, lo que usted nos acaba de mencionar. Es importante que ellos sepan a qué se van a enfrentar si cometen tal infracción, si hacen tal acto que de pronto no es adecuado. Amén. Entonces vamos con la segunda pregunta del día. Dice, tengo un hijo que la mayoría de veces se comporta mal en la calle. ¿Debo corregirlo en el momento o será mejor llegar a casa, corregirlo y explicarle? Recuerden lo que acabé de decir ahorita. Nunca los niños debemos de, ponerle en vergüenza en la calle. Usted lo llama y le dice, vamos para la casa. Y en la casa usted le da la disciplina, le explica por qué lo está disciplinando y toma y da. Recuerde que la Biblia dice, el padre debe corregir al niño con vara. No está diciendo con un palo, con la olla a presión, con la tapa, con un puño, empujándolo. No, tómelo por las nalgas y tenga. Sí, pero no lo corrige en calle porque antes estamos avergonzándolo y él después lo va a desafiar a usted. Así es, pastor. Tenemos otra pregunta en estos momentos. Dice, mis hijos no me obedecen. Le doy la misma orden varias veces, pero apenas los grito o les pego, corren a hacer las cosas. ¿Estoy en lo correcto? Me siento como la mala. Bueno, esa pregunta es muy interesante y yo quisiera preguntarle a nuestra televidente o a esa persona que está al otro lado, decirle, ¿usted con quién vive? Si usted vive sola, con su pareja y los niños, o vive con alguien más. ¿Por qué? Porque llega el momento donde nosotros vivimos en una familia muy amplia, con la abuela, con el hermano, con el tío, tía, y el niño se escuda en eso porque el niño ve que la abuela, usted le da la orden y la abuela la desautoriza o el tío lo desautoriza, etcétera. ¿Y qué pasa en ese momento? Que ya el niño le pierde el respeto a usted. Y hasta que usted no lo ve con la correa, no lo ve enojado o no lo ve ya usted salido de sus casillas, pues no le va a hacer caso. En esos momentos nosotros tenemos que ser muy sabios con nuestros hijos para decirles, o a nuestros familiares que a veces pues entran en esa discusión, o más que todo las abuelas, a querer corregir a los hijos. Lo que no hicieron con nosotros, lo quieren hacer con los nietos, permitirle hacer de todo. A nosotros sí nos corrigieron y sí nos golpearon. ¿Va a decir algo, pastor? Ahí acaban de decir que es una madre soltera. Ah, ok. Como madre, eres madre soltera y estás trabajando, vas, a qué horas llegas, quién cuida a tus hijos, ¿Quién está pendiente de tus hijos? ¿Corrigen a tus hijos? ¿No los corrigen? ¿O tus hijos, por ser la persona que lo está cuidando, como no es nada, no son familia, pues no le hace caso y llega el momento donde esa monotonía diaria de ellos, de no hacerle caso a la persona que los está cuidando, pues quieren hacer lo mismo contigo? Y tú llegas cansada, tú quieres dar una orden, tú quieres decir algo, y ese momento pues ellos no lo van a hacer porque la persona que los está cuidando no le está generando esas pautas o esas normas para obedecer, esa disciplina no se la está inculcando, y si a nosotros no nos inculcan disciplina, pues no vamos a tener cómo generar esa disciplina. Nosotros no vamos a poder dar más de lo que nos dieron a nosotros. Si a nosotros nos enseñaron a ser obedientes, pues nosotros vamos a ser obedientes. Si nosotros nos enseñaron a no decir malas palabras, pues nosotros no vamos a decir malas palabras y a nuestros hijos también le vamos a transmitir lo mismo. Entonces, en ese sentido, ¿quién le está pendiente de tus hijos? ¿Quién los está cuidando? ¿Qué están viendo ellos? A veces nuestros hijos somos padres millennials, siglo XXI, y porque nuestro hijo no moleste, vaya, métase al celular, tome la clave del internet, no moleste, y a veces tú sabes qué está viendo tu hijo, tú sabes qué está haciendo tu hijo en Facebook, tú sabes qué habla tu hijo en WhatsApp. Yo tengo muchos casos, niños de 7 años, donde ya ingresan a la pornografía, niños de 7 años donde pelean con los niños y los papás no se dan cuenta y llegan, lo llaman del colegio y le dicen, venga, es que a su hijo esto, mi hijo, pero si mi hijo en la casa no hace nada, pues no hace nada porque está metido en un computador, en un televisor, en un videojuego, y usted no está pendiente de su hijo. Como padres tenemos que tener esa primera responsabilidad de generar disciplina, generar hábitos
alimenticios, hábitos de estudio, hábitos de higiene, todo eso nos corresponde a nosotros como padres, y si nosotros hacemos esa labor, pues intrínsecamente le vamos generando a ellos esa disciplina. Entonces te recomiendo a ti que eres madre soltera con esos hijos que hasta que no sacas tú la correa no te van a hacer caso. Mira, analiza un poco con quién los está dejando, si esa persona que te está cuidando a los niños te está enseñando disciplina a ellos, o simplemente están ahí y los deja hacer todo lo que ellos quieren. Pastor, considero yo, pues en mi poca experiencia como madre, que de pronto en ocasiones es necesario quitarles cosas que a ellos les gustan, como que no puedes salir a jugar hoy porque te portaste mal, no te voy a dar el celular porque no hiciste las cosas de manera correcta, hoy no ves televisión, no ves tu canal favorito porque hiciste esto. ¿Por qué? Porque a veces llegamos al maltrato, ¿sí? Y de pronto ellos están tomando como que esa ha sido la medida en la que ella los ha ido criando, que hasta el punto en el que ella no explota, ellos no reaccionan. Entonces, no sé, pastor, si estoy en lo cierto, si sea necesario ir quitando cosas, porque a veces cuando uno le quitan lo que a uno le gusta, lo que uno quiere o en lo que uno se entretiene, también eso a veces duele más hasta que un golpe. Es muy cierto lo que mi colega dijo y lo que tú estás diciendo, pero también quiero corroborar en algo también muy importante. De acuerdo como tú estés disciplinando a tus hijos, ellos se van a acostumbrar. Si tú solamente los disciplinas en un momento de rabia y ellos te obedecen, cuando tú gritas es porque siempre así lo has disciplinado. O sea que ellos siempre van a obedecer es cuando tú alces la voz. Y ellos se acostumbraron a ese estilo de disciplina o de castigo que tú hiciste. Y tienes que comenzar a cambiar tu enfoque de disciplina, a sentarlos. Si yo creo que tienen 13 años o 15 años, no sé, si alguien me corrige qué edad tenía, o si, no puede, si son adolescentes, tú primero tienes que sentarlo y explicarle por qué va la disciplina. Y después de haber hablado, darle sus 4 palmadas y decir, eso no se hace. Pero sin gritar, porque ellos entonces van a relacionar. Si no me gritan, no hago. Entonces cuando sean profesionales, ellos van a ser esos profesionales que son mediocres, que si no les siguen, ellos se quedan chetos. Solamente cuando ven un jefe, ahí es cuando sacan las mejores ideas, sacan todo. Entonces no podemos estimularlo a eso porque nosotros como padres lo estamos condicionando y lo estamos dañando. Entonces, ojo con eso. Es correcto, porque yo creo que nosotros los hombres, las personas, somos personas de costumbre y de acuerdo a cómo estemos acostumbrados, de esa forma vamos a actuar. Un ejemplo claro, si nos dicen que somos colombianos porque somos impuntuales, es porque así nos hemos acostumbrado a hacer las cosas. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil la manera en cómo corregir a nuestros hijos, pero el Señor también cada día nos va dando la sabiduría para hacerlo. Tenemos otra pregunta aquí, pastor. Dice, me estoy divorciando con mi pareja. Los términos no han sido buenos. Mi hijo de 13 años me ha gritado que soy la culpable, ha partido cosas de la casa en medio de sus reclamos. Me he contenido porque sé que está sufriendo, pero estoy a punto de explotar. No sé cómo acceder a él sin dañarlo. Creo que digo yo aquí porque no conozco con claridad y voy a hablar a priori según lo que me acaba de decir nuestra presentadora Daniela, y es que se están divorciando. ¿Cómo son esas peleas? ¿Están peleando delante del niño? ¿Están peleando delante del adolescente? ¿Se están tirando las cosas? ¿Se están insultando? ¿Se están dando de cachetadas? Porque si yo cuando estoy peleando con mi esposa o con su esposo, si usted comienza a dar cachetadas, a dar patadas, eso es lo que el niño está viendo, eso es lo que el adolescente está viendo. Entonces, lo que el adolescente ve es lo que él va a replicar. Entonces yo siento que el niño o el adolescente los ha visto pelear ustedes con palabras de alto calibre y tirando todas las cosas que él dice, bueno, esta es la manera que ellos están solucionando, entonces esta es la manera que yo también puedo solucionar o exponer mis sentimientos. Entonces lo primero es, no peleen delante de sus hijos. Error.
El que pelea delante de sus hijos, error. Es algo garrafal, porque el niño todo lo ve y todo lo escucha. Entonces lo primero es paz. Y tú que te estás divorciando o estás en ese proceso de divorcio, si tú todavía lo amas y esa persona todavía, entren en una terapia de parejas, busquen ayuda profesional, vayan, vayan también de una ayuda espiritual para que les ayude de la mejor manera. Porque yo estoy convencido de que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Yo soy de ese estirpe, porque eso lo dice la palabra. Entonces yo digo, busca solución. Y si ya listo, no se llegó a acuerdo, yo pienso que debe haber una terapia de familia donde esté el niño, donde estén todos, para mirar qué tan afectado está el niño. Y creo que están haciendo el divorcio en una etapa del niño tan fundamental que es la adolescencia. Yo creo que es la peor etapa de un divorcio. O sea, en el peor de la edad del niño, en la que se pueden divorciar, es en la etapa de la adolescencia. Porque ahí es cuando papá y mamá deben estar más comprometidos, porque ahí es donde el niño va a definir muchas cosas, va a definir su sexualidad, va a definir si va a tomar sustancias psicoactivas, si va a la prostitución, si va a matar, al suicidio. Y yo le digo a esa mamá, que tenga mucho cuidado en esta etapa de ese joven y adolescente. Pastor, es claro que de igual manera cualquier tipo de divorcio en una familia siempre va a generar un choque muy fuerte y más cuando de pronto los hijos tienen un apego a alguna de las partes, ¿sí? Porque siempre alguno va a verse, digamos, como el culpable de la situación. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender lo que como pareja o como personas están viviendo. Entonces, creo que es importante que las cosas de pareja se manejen en pareja y no se involucren a los niños, porque ellos se afectan por cualquier situación que viven en el lugar. ¿Sabe? Porque también pastor, cuando vemos que el padre es más sobrellevadero que la madre, o al contrario, porque en algunos casos también sucede, esto también de pronto está mal hecho, porque o usted me corroborará acá. ¿Por qué? Porque el niño se va, digamos, a refugiar en un padre más que en otro, porque sabe en quién va a encontrar apego o en quién va a encontrar corrección. Siempre en toda familia va a haber alguien que lleve la disciplina y va a ser uno que va a ser el protector. Siempre lo he visto. Siempre he visto, nunca he visto que los dos, en los años que llevo como psicólogo, el conocimiento y la experiencia, siempre veo una que son las que llevan y el otro. Entonces, es como el equilibrio. Es bueno porque ahí está el equilibrio, el que está y el que jala para acá. Entonces, un jalo que hay que buscar el equilibrio, que es lo mejor. Entonces, si es una pareja malo o bien, no es malo o bien, sino que es bueno en la familia, que sea uno el que lleve y el otro también. Pero siempre, cuando alguien esté disciplinando al infante, dejarlo. Pero si ya entra al castigo, estoy completamente seguro que alguno de los padres va a interpretar, eso ya es un castigo. Entonces, cuando hay castigo, ahí sí estoy de acuerdo bajo mi experiencia y como psicólogo, que alguno de los padres tiene que intervenir inmediatamente cuando alguno de los padres esté maltratando. Yo como padre no puedo permitir que mi esposa maltrate a mis hijos. Y lo mismo viceversa. Mi esposa no puede permitir que yo maltrate a mis hijos. Yo sé cuando mi esposa está disciplinando. Hay una disciplina. Pero ya cuando hay un castigo, inmediatamente yo intervengo. Porque siento que el castigo no va a ayudar para el crecimiento emocional y físico y psicológico del infante. Antes lo que va a hacer es aplastar sus emociones, va a crear muchos vacíos
Entonces, ahí es donde debe intervenir. Y cuando yo como padre no sé corregir, mejor no corrija. Pastor, ¿y esa intervención cómo debe hacerse? ¿Se debe hacer enfrente del infante o debe hacerse como padres allá en su intimidad? En el momento, si se está castigando, el padre tiene que intervenir y quitar el infante. No puede dejar que, ay, no, voy a hablar después, voy a dejar que mi esposa lo maltrate, mejor dicho, lo machetee, le ponga el pie en el pescuezo. No, 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 no permitas eso. Inmediatamente tú coges a tu infante y te lo llevas para el cuarto. Y después le dices, no lo hagas. Esa no es la forma de corregir a nuestros hijos. Pues no que yo voy a dejar que lo maltrate y no, señor, actúe de una vez, porque si usted no actúa y ese niño sale muerto, porque yo he visto padres que han matado a sus hijos en medio de un castigo y la mamá no hace nada, pues usted se vuelve cómplice y usted también va para la cárcel. Una última inquietud, pastor. Cuando el padre o la madre, cualquiera de los dos, no le gusta que lo disciplinen, así haya la razón o el motivo en el momento para hacerlo, no le gusta ni que le llamen la atención, ni que le digan nada, sino que lo dejen hacer como deseen. ¿Qué debe hacer esa persona? Yo pienso que ahí ya el papá ese es un papá sobreprotector, ¿sí? Un papá que muy permisivo. Entonces, por eso dice, los extremos son malos, porque si no hay disciplina en nuestros hijos, no le estamos inculcando valores, ética, moral, sino que ellos van a hacer lo que quieran, no van a respetar a los profesores, no van a respetar a las autoridades, son esos los que no respetan a nadie. Y son esos, yo le digo a la gente y se creen los más sabios porque dicen, yo le digo a él lo que se merece, no, a lo que se merece, sino que no tuvo alguien que le enseñó que hay que respetar. Entonces yo pienso que ese padre tiene un problema y tenemos que llegar a esa parte. Bueno, pastor, creo que fue un tema realmente interesante. Para mí personalmente, unos conocimientos muy necesarios. Tengo una hija que acaba de cumplir 1 año y no es fácil porque ellos en el momento están aprendiendo, están, digamos, explorando el mundo. Pero ahí es cuando nosotros debemos ir aprendiendo, ¿sí? Porque esta tarea de padres y madres es un aprendizaje diario. Yo sé que allí también se encuentran personas como yo, personas que ya tienen más experiencia, pero de verdad que este espacio que se está haciendo aquí en la iglesia de Galán junto con el distrito Tayrona, con el distrito Tayrona Zona 3, verdad que es un espacio muy maravilloso para aprender, para crecer y para ponerlo en práctica en nuestros hogares, pastor. Y por último, algo muy importante, creo que los dos padres tienen que aprender a disciplinar. Los dos padres deben llevar la disciplina. Pero hay uno que disciplina más siempre. Pero los dos debemos aprender a disciplinar. Que cuando nuestros hijos hagan algo que va en contra de la moral, de los derechos, de los valores, ahí debemos de saber que los niños tienen también sus derechos. Ya porque el tiempo se nos acabó, pero los infantes tienen también sus derechos. Y ojo, porque no crea que la ley nos puede caer encima, sino los derechos de esos niños no se cumplen a cabalidad. Los niños tienen también sus derechos, sino que por el tiempo no podemos hablar de los derechos del niño porque creo que este tema es muy extensivo y hay mucho por hablar y hay mucha información que a veces no tenemos en cuenta, y el hecho de que tú y yo de pronto no sabemos la ley no nos exime de lo que nos puede caer encima. El hecho de que no sepamos cuáles son los derechos del niño no quiere decir que no podamos ir a la cárcel. Sí podemos ir a la cárcel. Y yo creo que aquí vamos a tener una abogada. Voy a pedirle favor a mi esposa, si mi esposa nos acompaña acerca de esos derechos de los niños. ¿Qué parte legal puede ocasionar a uno como padre si llegamos a infringir o ir en contra de los derechos del niño? Yo no puedo hablar con propiedad porque no tengo esa base jurídica,
o de derecho para poder, pero vamos a traer una persona profesional que nos hable acerca del tema cuando se infringen los derechos del niño. ¿Qué le pasa a uno como padre? ¿A dónde va? ¿Qué pasa cuando uno maltrata a su infante? O cuando uno maltrata a la esposa, o cuando los esposos también maltratan, o viceversa. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener una parte legal, porque cuando no sabemos la ley, hacemos lo que se nos da nuestra santa voluntad. Pero cuando ya de pronto sabemos un poco de ley, nos retenemos un poco de hacer cosas que no debemos hacer. Bueno, totalmente de acuerdo, pastor. De verdad que le damos gracias a cada una de las personas que hoy nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Les invito a que nos sigan acompañando. Recuerden que el día de mañana, jueves, a las 5 de la tarde, vamos a estar nuevamente en en el fanpage de la Iglesia Cristiana Galán. Así que les invito para que nos acompañen. Mañana se va a tocar un tema muy importante, pastor. El tema es acerca del duelo y va a estar nuestra profeta Ingrid Reyes, que vivió un duelo bastante significativo. Me gustaría que no te lo pierdas. 5 de la tarde, de 5 a 6, ella compartirá y tú podrás hacer todas las preguntas. Ella estará desde la ciudad de Barranquilla dándonos su experiencia y cómo superar el duelo. Así es, si tú has tenido alguna pérdida de algún familiar o un duelo que de pronto no has superado, te invito a que nos acompañes el día de mañana a las 5 de la tarde por este mismo medio. Así que les invito para que mañana nos conectemos todos. Dios me los bendiga y gracias por conectarse con nosotros.